sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Bueno, qué mejor canción, perdónenme, quise programarla, me hago cargo absolutamente, ya lo habían hecho nuestros compañeros de la primera edición de ADN Hoy, porque la canción de los Bunkers viene a totalmente, ¿cómo se dice cuando, a ver, los antiguos dicen viene a... Como anillo al Viene dedo. al caso. No, viene al caso, pero... O viene a cuenta. Ay, viene a cuenta, eso es, que son... Los antiguos. Oye, Mauricio, como dicen los antiguos, y apareciste. Pero por Dios, pero oiga, Mauricio, mira, yo me acordé, pero dije, hoy voy a pasar, yo de esta paso. No sé exactamente, pero... Bueno, asumido nomás. oye, Mauricio, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo cada vez que yo tengo muchos dichos que me encantan y mi hijo siempre me dice, mamá, pero ¿qué Mataron de entrada. mi hijo no tiene ni idea de los dichos, o sea, cuestiones de la época de mis abuelos. Y el brillo y la risa sardónica en sí. tu rostro cuando dijiste, Yo no como estaba dicen los pen- antiguos, Sí. Yo no se quedó estaba callada porque tenía el y dicho esperó. aquí. No, tenía yo no el dicho estaba, aquí. no, yo no Y estaba dijo, pensando en Mauricio. Mauricio va a caer. No nos habías presentado. Estabas hablando con Exacto. Mauricio. Bueno, Mauricio se casó solito, pues si él se sienta Pero si le antiguo, tiraste, bueno, ya. le tiraste una El trampa, ladrillo ahí pues. mata. Pero si siempre me echan la misma, siempre me hacen Oiga. hablar de los años 80, de la crisis de Bueno, los pero 80. es que, está de Mauricio, moda. usted trabajaba cuando nosotros estábamos en el colegio. ¿Para qué estamos con cosas? Ay, qué padre. Sí, pues, yo estaba en el colegio y tú estabas trabajando para la crisis del Es verdad, 82. ¿Sí o no? Totalmente asumido, pero Ya, claro. pero ¿y qué tiene? Pues si la experiencia es lo que vale aquí, pues usted tiene una experiencia que no tenemos ninguno de nosotros. Somos unos bebés al lado suyo. Bueno, Iván Qué lindo Núñez... cómo la sacó después de tirar. Para sacarla dentro Te de mata la- y te mata y te... Mentira, si él se casó solito, yo no estaba pensando en Mauricio, estaba pensando en mis abuelos. Ya. ¿Qué culpa tienen los bunkers? Iván Núñez, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás, Andrés Vial? Muy bien. Bacán en comenzar este programa con los hermanos Ay, Durán, me con Álvaro López, con encantan. Mauricio Basualto. Me encantan. Tremendo grupo con solo los penquistas de Me Los encanta, Bunkers. y te juro que me encanta. Y creo que la canción viene a tono. A Y tono, eso esa sí es que otra. saben de lluvia, ¿ah? Ah, sí, pues. Exacto. Sí, Tropicón pues. se saben, pues. Oiga, pero si hay Claro. alguien Oye, que ayer sabe. pero fue increíble en Concepción. Sí, Oye, pues. Es que si hay alguien que sabe de lluvia en este panel, eres tú, pues, Mauricio. Oiga, Claro, bueno, nosotros Bueno, tenemos pero experiencia Puerto- aún superior a la de pero- los penquistas. pero Puerto Varas, Mauricio pues. era estuvo- que llovía, va a decir, no, estuvo en la glaciación, va a decir, ¿ah? no, En la era del hielo. no, tenía su Oiga. espacio ahí en el arca. Oiga, pero... No, ya, no se bueno, pasaron. Dejémosla la ahí. vamos a dejar pasar. Ya vamos. El No, que pero lee último lee Mauricio, mejor. Mauricio, pero te estoy dando en bandeja para que te luzcas. Tú vienes de Puerto Varas, ¿cómo no vas a saber de lluvias, pues? Bueno, en Puerto Vara también llovió, pero a cántaros, con algunos desastres también, con derrumbe. Mira, las tierras del sur son muy permeables al agua. Yo como sureño nacido y criado, siempre me sorprendía mucho que aquí caía un pequeño chubasco y se formaban pozas. En el sur pasa un buen rato antes de que se forme una poza. El agua se absorbe por alguna razón. Mira, hasta los pavimentos absorben el agua. Pero llueve tanto de repente que también se niegan las calles y se generan deslizamientos de tierra y demás. Bueno, eso pasó en la costanera en Puerto Vara, que fue como la foto del día en la zona. Y esos mismos deslizamientos se repitieron en los ríos, en la zona, antes que en Osorno, en el camino Maicolpuea, todos los balnearios osorninos, se cortó el camino por los derrumbes. O sea, fue realmente mucha el agua que cayó en pocas horas. Y en Santiago, yo creo que no veíamos que cayeran más de 10 milímetros desde hace años, no sé. Años, Oye, años. y antes de llegar a Santiago, en Villarrica, Es las muy olas... poco rápido. Ah, Sí, increíble. Que parecía, había unas oleaje, imágenes sí, tomadas era- que parecía borde costero, parecía playa. Parecían marejadas. Alejadas, claro, más que las olas del Wow. lago. No, Era- sí, Que Esto- tienen la gran diferencia de las olas del lago, que pueden ser tremendas, pero son como en cámara rápida, porque el agua sin sal genera un movimiento mucho más rápido del agua, son unas olas Sí. cortitas. Lo único que nos pedían los meteorólogos no dijéramos que era efecto del viento raco, porque el viento raco es viento cálido y no tiene, Ajá. y no tiene nada Sí, que, y no tiene nada del que ver- raco o o puelche hablaban ayer. que allá es puelche, más al norte es raco. Que no dijeran que era el puelche porque el puelche es viento cálido. chiquillos, pero les
Propongo que vayamos al contacto con el periodista Richard Jiménez, que está en las calles, mojadito debe estar desde muy temprano. Richard, cuéntanos qué está pasando a esta hora. Oigan, esquivando aquí las gotas, porque puede que ahora no esté lloviendo tanto, pero cada gota es, podríamos decir, una tonelada de agua, estoy exagerando claramente, pero para que se entienda la idea, a los teléfonos y a la tecnología digital. La tecnología digital bastante sensible, y de ahí que nos escuchemos bien también, y ustedes me escuchen bien. Pero le cae una gota al equipo y ahí se va la señal, así que me estoy ingeniando aquí, debajo un cobertizo, en los exteriores del Hospital San José para poder conversar con usted en la Comuna de Independencia. Claro, porque queremos ver, hemos estado comenzando a hacer un recorrido, primero por las calles de Santiago, con las primeras horas de esta lluvia, amaneciendo, se veía bastante agua acumulada, incluso en la Alameda, en Santiago Centro, pozones de agua que obligaban a muchos a contenerse para cruzar de un lado a otro la calle, y claro, con el pasar de los vehículos, mucha gente queda expuesta a que sea mojada. Y ahora estamos en los exteriores del Hospital San José, no se ve ambulancia en el acceso mismo del servicio de urgencia, sí llegó una ambulancia en estos momentos afuera, de una municipalidad que no alcanzo a ver, aparentemente la Municipalidad de Santiago o de otra, y esto justo en los exteriores, porque hay que decirle a la gente y a ustedes también que en el mismo acceso al servicio de urgencia del Hospital San José, está lloviendo todavía acá, hay que decirlo, está lo que conforman esta carpa que instalaron los militares, lo que se dijo en su momento, y se han dispuesto también algunos sacos de arena para contener el agua que pueda correr desde el exterior hacia esas carpas. Hemos visto a personas con un bolde sacar agua de un lugar a otro, no directamente de las carpas, no podría asegurar aquello, pero sí lo vimos hace un rato. Claro, estas lluvias de a poco puede comenzar el agua a filtrar a las carpas, más allá que son carpas herméticas, hay que decirlo, pero eso igualmente preocupa y mantiene en alerta a los funcionarios que trabajan en esta carpa, especie de policlínico, hospital militar también se le llamó en algún momento, donde llega gente que en definitiva requiere algún tipo de chequeo, gente de hospitalización intermedia, para ver si es que tiene algún tipo de problema respiratorio asociado al COVID, que son todas prácticamente, esperan ahí siendo internados o son ingresados adentro mismo de este hospital aquí en Independencia, en el Hospital San José. Mirna, Mauricio, muchachos aquí tratando de esquivar las gotas por las razones que yo les decía. Sí, ahí le están llamando para tener el retorno por teléfono desde la radio, pero escucho con retorno de aire en estos momentos bajo una lluvia suave, sí, pero persistente, en cobertizo ahora aquí protegiéndome pues de los negocios que todavía funcionan acá, los exteriores del Hospital San José, estos negocios donde uno puede servirse un desayuno, un completo, comer, no sé, frutos secos también. Qué bueno, tómese su tecito ahí, pues Richard, lo necesitamos sano y salvo, para que se cuide del frío. ¿Ya? Oiga, y atención, el dato, ya lo dijo Gabriela Estraja en su informe. ¿Ya? El túnel, o sea, el paso bajo nivel del Espejo, al sur de la ciudad, al sur de donde nos encontramos, colapsó por el agua que cayó esta noche y madrugada. Ya, pues, para tenerlo en cuenta, hay varias alteraciones de tráfico y clásico mucho los espejos, semáforo apagado. Y ha habido choques también, nos reportaba también Marcelino Martínez Centeno, varios accidentes producto de la lluvia. Bien, pues. Porque la gente se sigue moviendo y ha sido pues tema todos los días. Chiquillos, hay un tema que queremos comentar, vamos a hablar de varias cosas, pero fíjense que pasó con la diputada Natalia Castillo y pasó con otras personas que me ha llegado alguna información de gente de clase media alta. Ojo con esto que le estoy contando, que ha recibido las cajas de ayuda. Lo he contado desde hace varios días. Aquí mismo en La Pauta B hemos comentado los casos de los cuales también tuve conocimiento hace días esta semana, porque gente de clase, yo no diría necesariamente tan alta, quizás como los casos que tú ahora sabes, Mirna, gente de clase media, no te diría acomodada, gente de esfuerzo siempre, pero que no es la más vulnerable, y que con mucha dignidad, en muchos casos, ha rechazado las cajas porque vio con espanto que las estaban recibiendo. Esto lo vengo contando desde comienzos de semana. Mientras otros, que también están afectados o sin trabajo o con dificultades para salir, adultos mayores, las han aceptado, pero que se reconocen incluso no correspondientes al grupo que todos suponíamos que era el destinatario. Entonces ayer ya se convierte en tendencia lo que pasó con la diputada Castillo,
que yo no sé si hay una cuestión clara ahí. Ella recibió la caja o la recibió alguien en su nombre y además la abrió para mostrarla. En vez de devolverla, muchos se preguntaban eso. La tendencia es devuelve la caja. Bueno, nosotros hablamos con ella en la mañana ahora. Ella no estaba cuando llegó la caja. Primera cosa. Pero, claro, acá hay dos cosas. Primero, ¿Cómo pasa esto? Yo no, de verdad. Es que, quiero saber. cualquier persona con criterio que llegó, esté en- llegó a su domicilio. ¿ya? Y cuando ella volvió de sus funciones, se encontró con la caja, le comentaron, oye, llegó la caja, no sé qué. Según ella nos contaba hoy de la mañana, imagina, no tuvo la persona la posibilidad de devolver la caja. Ella dice que se entregó en todo el barrio. Ella vive en Ñuñoa. Dice que otros vecinos, al igual que ella, porque no todos son diputados ni ganan 9 millones de pesos ahí en el barrio Ñuñoa donde ella vive, pero tampoco los otros vecinos la necesitaban. Y cuando ella toma conocimiento de esto, decide grabar el video famoso que está en Twitter dando vuelta y abre para hacer la denuncia y nos dijo que va a ir a oficiar a Contraloría a propósito de esto. Ahora, hay dos cosas aquí, porque esto que es una denuncia del error en la focalización del gasto público, porque aquí estamos hablando del 70 del 40, ¿se acuerdan que era la proporción que era difícil de entender? En fin, pero bueno, es eso. Para la gente más vulnerable son 2,5 millones de No cajas. me cambie la metodología que me voy a confundir, A ver, ¿ya? es que Bueno, eran 2,5 millones de cajas, Sí, ¿verdad? sí, Se han sí, entregado poquito más de 1 millón. Y lo que decía la diputada, bueno, si me llega a mí, que soy diputada, evidentemente significa que no está tan fino el procedimiento. Ahora, otras personas también, y si tú ves en redes sociales, es trending topic a esta hora, es devuelve la caja, porque hay muchas personas que también la han criticado por abrir la caja, porque hay una manipulación. En vez de allí, devolverla al tiro, ¿no? En vez de devolverla de inmediato, pero ella, la explicación que daba, porque también se lo preguntamos, es que lo hizo con objeto de hacer una denuncia de carácter público y que va a entregarlo, evidentemente, la caja, pero también lo antecedentes. O a lo Aquí- mejor aquí- podía Sí, a pero lo no lo mejor que la pensó caja que- la a lo ya mejor no está pensó- sanitizada, pues. No, pero a lo Ya la mejor- abrió, hay que volver a pero, sanitizarla. Claro, pero- Es que, perdona, sanitiza, son no tengo idea de lo que le habrá elementos pasado. No perecibles, no se pierden. No sé lo que le habrá pasado a la diputada, te doy al tiro la palabra, Andrés, pero es que si ahí me llega una caja, yo digo, esto es una broma. Sí. Estoy en una broma, lo voy a ver para ver sí, para saber si esto es de Es que a verdad. diferencia de las otras medidas. No, porque, perdón, disculpa, es Sí. que no, porque ella sabía que era una caja de ayuda, porque llegó, tiene que con firmar. el- Tiene los tremendos ya, logos del ya. gobierno. Acuérdate que tienes que firmar un documento. Ok. Acuérdate que Contraloría está pidiendo que se firme un documento de recepción de la ya, caja. Recordemos que. Llega la carta del presidente. Sí, y con todo lo instructivo. Oye, a diferencia de las otras ayudas, de los otros que se está planteando, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, la ley de protección social, ahí hay un catastro acabado de quién va a recibir. La persona que está en el Registro Nacional de Hogares, Social de Hogares, perdón. En el caso de las cajas, eso no ocurre. No, porque hay una logística. Hay una logística complicadísima. que es súper complicada, georreferenciada, un tema que va a suceder lo que está sucediendo ahora y se va a repetir y seguramente hay muchas personas que quizás no debieron haber recibido la caja y la recibieron y se quedaron con la caja. Y al revés, otros que deberían haberla recibido todavía están esperando. Exactamente, entonces por eso es que desde un principio se ha puesto mucho la crítica en que esto en vez de caja debió haber sido de la forma que tú quieras, plata directa, un voucher, como sea, porque ahí se puede referenciar a las personas que más lo necesitan. sin Hay que un va a argumento llegar. para Sí. eso. Hay un argumento para eso porque, a ver, cuando se anuncia esta medida, que recordemos toda la polémica porque se hace el anuncio El 18 de mayo pasado. sin tener la logística, sin haber siquiera comprado los bienes. Porque Era no sabían, un titular nomás. claro, no se habían comprado y ya se habían mandado a cuarentena. Ahora, evidentemente, ¿por qué se hace esto? Es una medida reactiva. Yo creo que fue la primera muestra empírica de que no estábamos tan preparados. La frase de Piñera tenía sustento. Mira, la cuarentena parte el 15, el anuncio es el 18. Por eso te digo, porque si hubiéramos estado tan preparados como se supone que estábamos, habría estado las cajas listas para enviárselas a las personas cuando se hubieran hecho las cuarentenas. Ahora, ¿por qué caja y no este voucher que tú dices? Y lo decía el intendente Guevara, porque lo entrevistamos ese mismo día. ¿Por qué la caja llega a tu casa y tú no tienes que salir a vulnerar la cuarentena para ir con el voucher a comprar? Esa es la lógica que hay detrás de esto. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y cómo se va a hacer para no cometer errores en la entrega de las cajas, para que las cajas, porque había que comprar y que no terminaran comprándose a los grandes supermercadistas, cuestión que ocurrió, se compró a los grandes supermercadistas porque no tienes cómo ir a comprarla al almacén del barrio. Que no tiene cómo. No hay cómo. Se favoreció a los grandes grupos económicos porque era la forma más fácil de acceder a una cantidad enorme de productos Volumen. no perecibles por volumen, por cuestión de volumen, exacto. Entonces se terminó haciendo un buen negocio para los grandes grupos económicos, uno, se entregaron lento, dos, de manera desprolija y supuestamente se iba a hacer, eso es lo que dijo el intendente Guevara, en coordinación con los alcaldes, es decir, le iban a decir, por ejemplo, al alcalde X, mire, tenemos, no sé, 50.000 cajas para su comuna en esta primera instancia, ¿por dónde partimos? Y el alcalde, esto es lo que dijo el intendente, tenía que decirle a la autoridad central por qué barrios partir. ¿Me entienden?
Claro, y ahí Por eso llega a hay un barrios. problema, porque efectivamente se ha dado como explicación que el criterio es más bien de sectores, de barrios, cuadrantes, y no hogares de acuerdo a caracterización social, socioeconómica. Sí. Lo que puede ser un defecto, tal vez es una medida práctica más rápida y más fácil, pero puede ser un defecto en justicia por lo que estamos conversando, porque hay personas que no necesitan, que están recibiendo. Y hay mucha alerta que están incluso haciendo trascendencia, ya también lo comentamos hace días, organizaciones que trabajan con los más vulnerables de los vulnerables, por ejemplo en campamentos, gente que no tiene casa, que tiene 4 tablas paradas ahora en el barro, y que no están recibiendo las cajas. Cuando el gobierno, y también lo analizamos el otro día, difundió hace 2 fines de semana ya la entrega con ministros en persona, primera dama, entregando cajas, tocando puertas y entregando cajas, ya vimos en esa ocasión, y aquí lo comentamos, un perfil de ciertos hogares que eran casas de personas de clase media, evidentemente, y no de las poblaciones más pobres o de los campamentos. En los campamentos no se están atreviendo a llevar las cajas. ¿Por qué no vemos ahí a los ministros entregando los campamentos, pisando el barro, las cajas? No lo hemos visto. ¿Y por qué a dirías propósito, tú cuál es la perdón, respuesta? A propósito, el ministro Monker estuvo entregando caja. Sí, pues. Monker, el que no tuvo contacto estrecho con el presidente, que está confirmado su caso de coronavirus, estuvo entregando cajas. Ojo ahí. Incluso estuvo en un centro de distribución con el presidente hace un par de semanas, aunque Sí, no, se no, aclaró pero- desde la que- presidencia. que no hubo contacto. No, pero yo me refiero a que el ministro Monker sí fue a casas de personas a entregar las cajas de alimentos. Entonces ahí uno debería decir, churra, y el ministro dio COVID-19 Claro, positivo. está completando una semana en el cargo, ¿no? Sí. Sí, no alcanzó a Hacer el registro, dices tú, por qué casas pasó, o sea, debería estar esa yo información. me imagino que esa información debe La estar, pues. trazabilidad, no sé. Claro, habría que ver ahí los días que han pasado, en fin, y todo lo demás. Sí, pero en el fondo quedamos con esa duda el tema de las cajas. Ya llevamos, a ver, las cajas se han entregado 3 semanas, se han entregado recién la mitad. El mismo intendente ha puesto a la discusión, el intendente Felipe Guevara, que él pone en duda que se vayan a entregar las 2,5 millones de cajas. Incluso el mismo ministro Monker dijo en su minuto, estamos evaluando una segunda tanda de cajas. Y uno le dice, por favor, ministro, si no terminamos la primera, hay algunos que le va a llegar la segunda y a otros no le ha llegado la primera. Entonces, en el fondo... A ver, ¿de aquí en más? Esto va a durar harto tiempo más, este tema económico, el tema de la vulnerabilidad, la carencia. ¿Cuál va a ser la segunda ola de ayuda que vamos a entregar en términos de en este mismo camino? Si no es una caja, ¿qué es lo que va a hacer? Porque una segunda caja yo creo que va a ser difícil. Iba a decir peludo. Me salió El mismo ministro chilenismo. Monkeberg había dicho que iba a venir, probablemente tener que venir otra entrega, ¿no? Creo que él dijo eso. Sí, Lo dijo, sí. no lo descartaba en el fondo, pero en la logística, si se han entregado la mitad de la primera, es complicado que pero- esté empezando en la segunda. Pero vinculémoslo Podemos seguir en septiembre con Sí. él. Les propongo vincularlo de inmediato con el tema del proyecto de ley que congela las cuentas básicas, porque claramente, junto con el hambre, junto con no tengo plata para parar la olla, y ahí sí que yo voy a usar este chilenismo porque me parece absolutamente a cuenta. ¿Cómo decías tú, Mauricio? ¿A cuenta? ¿A tono? Bueno, a ¿cómo era? cuento de... A cuento de, fíjate que hay toda una discusión, sin duda, respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad que tiene este proyecto de ley. Pero yo pregunto, ¿qué hacemos con estas personas que no están en este minuto en condiciones de pagar la cuenta del agua y de la luz? Para partir conversando, en los sectores populares la gente no tiene red de gas, no, se compra el balón. ¿Te fijas? Ya, ese es otro tema. Pero yo te pregunto, además de todo me tengo que quedar sin agua, me cortan el agua. Yo de verdad quiero saber qué opinan ustedes, porque más allá de si visos o no de constitucionalidad o inconstitucionalidad, ¿cuál es el camino? Bueno, O sea, los yo sectores creo- más vulnerables tienen agua gratis, ahí el agua está subsidiada. Aquí en el fondo, si va a hacer la pega, siento yo, Mauricio, Iván, Mirna, si va a hacer la pega, hagámosla bien, porque en el fondo aquí estamos planteando un tema que no solamente el gobierno, las empresas pueden ir al Tribunal Constitucional y decir esto es inconstitucional. Lo mismo pasa con el postnatal. Y en el fondo, ¿quién termina pagando? Termina pagando Moya, terminan pagando todos los chilenos que se les ofrece esta salida, que se plantea con un gran titular, pero en el fondo es inconstitucional, más allá de lo que a nosotros nos parezca. Y Entonces, habrá que explicar por qué es inconstitucional, no toda la gente lo sabe. Porque Porque el eso- a ver. Congreso no tiene atribuciones para legislar sobre materias que impliquen gasto público. y también en esta materia estamos hablando de monopolios naturales regulados. Son empresas en que el Estado le entrega el monopolio natural, porque tú no puedes tener, por ejemplo, en el caso de una empresa eléctrica, no puedo tener 4 postes distintos frente a mi casa de 4 empresas distintas porque en términos de costo para la infraestructura es imposible. Es por eso que hay son empresas que tú en tu comuna no tienes más opción que tener una empresa que entregue No ese puedes ese elegir el suministro. que te provee el servicio. Exactamente. Oye, yo corrijo lo que decía del agua gratis, A porque ver, en realidad no es sí, gratis me totalmente. llamó la Subsidiada. atención. Sí, es que esto es viejo, porque por muchos años el agua ha sido subsidiada para los sectores más vulnerables. Volvemos al inicio.
Oiga, después no se queje si yo le por digo que yo en los muchos 80 Esto estaba en el es- colegio No, y que usted esto reportaba. viene pues, de décadas. El agua potable en Chile tiene un subsidio y se llama el subsidio de agua potable y alcantarillado. Se canaliza por las municipalidades, pero es parcial y con un tope de consumo de hasta 15 metros cúbicos al mes. Mira tú. ¿Cómo? Pero es un alivio Ya. que tienen las familias de menores ingresos, que están esto Ya. es por la caracterización del registro social de hogares. Ya, ¿y qué pasa con los sectores, a ver, perdonen, pero hay un concepto que se usa también en sociología, ¿qué pasa con los invisibles? ¿Qué pasa con los que no están en ningún registro? Que son justamente aquellos que ni siquiera están recibiendo las cajas, porque ahí hay otro tema, gente que no está recibiendo la ayuda del Estado porque, insisto, no está en el dato oficial, que es un trabajo que tienen que hacer las municipalidades, que es muy complejo, y ese sector también se ve afectado, no solo por el tema del agua, sino que por el tema de la luz, que ese es otro tema, porque Que la hay- cuenta de la ahí- luz, esa no, ya, pero es que ahí yo tú sepa, no tienes- está subsidiado, ¿sí? Ahí nos vamos al tema de la pobreza más dura. Yo me acuerdo cuando se implementó ya la gran cuarentena en el Gran Santiago, uno empieza a mirar las cifras. Y por ejemplo, en La Pintana, por solo nombrarte una comuna que podría estar aquí como caso de estudio. El 6% de los habitantes de la comuna, el 6% no tiene algo tan básico como agua potable ni servicios básicos. O sea, ellos no tienen esa facilidad que tienes tú, que es girar la llave y que salga agua, apretar un interruptor y que se encienda la luz, porque carece el 6% de los habitantes de la comuna de servicios básicos. Uno de cada 15 pintaninos. podríamos decir. Para decirlo en castellano, uno cada 15. Entonces, a esa gente, esta discusión de no me corten el agua, no me corten la luz, ni siquiera les llega, porque no tienen agua y no tienen luz. Entonces, cuando Mirna dice, bueno, no se están entregando efectivamente las cajas de alimentos en las casas más necesitadas, tampoco en los campamentos que probablemente están al margen de los registros. Es muy difícil tener registros de toda la cantidad de personas que está viviendo en campamentos y los campamentos que han ido creciendo, porque contrario a lo que nosotros creíamos, Sí, pues. ha aumentado la cantidad de familias chilenas, Exactamente. familias chilenas y de extranjeros Desde residentes hace en como Chile 10 años que viene- esto se revirtió. Exactamente. 2011 Veníamos adelante. mejorando, reduciendo los campamentos al mínimo. Yo Y me ha acuerdo que a crecido comienzos de manera- los 2000 volvimos a de hecho, números de los 90, Mauricio. Exactamente. Esto es una cuestión terrible lo que ha pasado con la pobreza en Chile, porque ha aumentado en estos años. O sea, la pobreza veníamos dura, reduciendo ojo, la me acuerdo pobreza que más dura. Claro, a comienzo y esa que se reproduce a sí misma, que tiene todas esas características que siempre se repiten. A comienzo de los 2000, yo me acuerdo que Techo, que en ese momento era un techo para Chile, Ahora es Fundación decía, Techo. miren, quedan como 800 campamentos en Chile. Este es el momento de terminarlos por Exactamente, completo. esa Es era la poquito discusión. lo que queda. Esto se resuelve de un paraguaso con una asignación de presupuesto de un año. Y en un año terminas con los campamentos en Chile. Y de ahí a ahora, esto ha vuelto a niveles de hace 20 años. Chiquillos, fíjate que estoy viendo a Boris Johnson más, justamente 30 años. en el canal 24 horas. Quiero aprovechar un poco de eso para entrar en el tema que dice relación con los 100 días. Vamos, si quieren, lo dejamos planteado porque ya son las 9:30, nos vamos un pequeño corte. Pero antes de eso, mira, conversábamos en la mañana con el psicólogo Juan Pablo Westphal, sí, de la Clínica Santa María, del Centro de Salud Mental de la Clínica Santa María. Y él dijo algo que a mí me hizo mucho sentido. Dijo que hay una cultura, que hay un aspecto de la cultura chilena que está sumamente arraigado, que se basa en la desconfianza. La palabra, dice él, aquí pesa muy poco. Digo algo y lo que digo puedo cumplirlo o no. Ese patrón es muy fuerte en los chilenos. Esto lo decía en relación a por qué la gente no cumple la cuarentena. Si esto lo trasladamos al tema político, uno tendría que decir que esto está absolutamente de la mano con la desconfianza que el propio ministro Mañalich atribuía, ¿no? Y la falta de credibilidad. Y sabemos que esta semana ha sido una semana difícil, compleja, con muchos autogoles del gobierno en cuanto a esos dos aspectos esenciales. ¿Qué es lo que pasa? Se está pidiendo una mesa técnica o una vocería que esté por sobre el bien y el mal y que permita, ¿no es cierto?, canalizar de mejor manera la información, pero no solo eso, sino entendiendo que la gente no está cumpliendo las instrucciones porque la gente no le cree a la autoridad. Si esto, mira, mira, yo en este caso voy a decir incluso, saquemos si el gobierno es del presidente Sebastián Piñera lo mismo. o acá hay un tema de que la gente A la lleva, institución. exacto, lleva ya meses con estallido social mediante, con la propia pandemia, las encuestas lo van mostrando. La gente no tiene credibilidad. Entonces, como no le cree al gobierno o al en este caso encargado de llevar la información, el ministro Mañalich, lo que hace la gente es no pescar. Entonces, no hay una correlación, te fijas o no, en la urgencia que el gobierno también intenta dar
a partir también, ojo, digámoslo como con todas sus letras, a partir también de varios errores que se han cometido en el curso de estos 100 días, ¿no? De comunicaciones fallidas. Ayer parecía broma cuando el subsecretario de redes asistenciales decía, no, es que no queremos cambiar más la metodología, o no queremos cambiar la metodología porque se puede confundir la gente. Y no faltaron los memes que hacían el registro de todos los cambios que ha habido desde el día 1 hasta ahora, sobre formas, sobre medidas, sobre métodos, protocolos para contar, para medir, etcétera, cómo han cambiado en los sucesivos días que han transcurrido. Entonces, desde ahí se instala la discusión. Tiene que ser esto, como ha ocurrido en otros países, estar en manos de un organismo distinto, no ser capitalizado por el gobierno entendiendo que estamos en un desastre y estamos en una catástrofe. Mira, yo me acuerdo que tú también estuviste ahí, Iván, en una reunión que ahora ya estas cosas se han hecho públicas, entonces se pueden desclasificar, con el ministro Mañalich a mediados de marzo, cuando esto recién empezaba, los días que se decretó la emergencia, cuando empezó, pues ya llevábamos un par de semanas con el primer caso, en fin. Fue primeros días de marzo, ¿no? Fue como el 15, 16 por ahí, sí. Fue mediado. Todavía creo que no había ni el primer muerto, pero se hacían las primeras proyecciones ya. El primer muerto fue el 19 de marzo. Sí, no sé, esto fue antes de eso. Claro. Entonces, en ese momento, de alguna manera, a ver, perdí el hilo de lo que iba a hablar. contar. Estamos hablando de quién conduce ahora. Claro. Y la metodología. Era un tema, se discutió esto y se planteó la posibilidad de que hubiera algún tipo de ente colegiado, externo o aparte o paralelo al gobierno o una suerte de autoridad, como incluso en España ya se veía el señor Fernando Simón, que no es el ministro, es un señor quien se encargó de la crisis de la pandemia en España. Todos los días, hasta hoy día mismo, hace un poco rato estaba dando su conferencia diaria. Se convirtió Simón en el símbolo del coronavirus en España y en España se están vendiendo camisetas con la cara de Simón. Y Simón, el apellido Fernando Simón, hoy día mismo respondía sobre eso. Bueno, en vez de tener camisetas con mi cara, ¿por qué mejor no donan esa plata a las ONG que están trabajando en temas de salud? Claro. Bueno, él es un ícono. Cuando ya adivinando que estas figuras están en Estados Unidos, el científico, el médico Fauci, el doctor Fauci, que acompañado a Donald Trump ahí, que él es la autoridad, el más creíble de todos en Estados Unidos, Anthony Fauci. Bueno, y Mañalich, recuerdo algo que me quedó grabado, dijo, no es la idea en Chile, porque en Chile hay que asumir la responsabilidad. Y el que asume la responsabilidad, yo no lo estoy citando textualmente, pero esta era la idea. Soy yo soy el ministro, y yo me acuerdo que yo le comenté a él, o sea, la idea es que sea alguien que sea interpelable en el Congreso y acusable constitucionalmente, y él repitió textualmente esas palabras. Esto se hizo así, porque aquí él es el que va a tener que ir a rendir cuentas ante el Poder Fiscalizador, que es la Cámara, y eventualmente va a ser acusado constitucionalmente. Y aprovecho esta ocasión, compañeros, para comentarles que este es el tema hoy en Europa. Hoy mismo está declarando a esta hora, quizás declaró ya o va a declarar en un rato más, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, citado por el Ministerio Público para responder por las muertes, por las negligencias, por las faltas de atención en Italia. El gobernador, no sé si se llama gobernador la máxima autoridad de la provincia de Lombardía, donde fue lo más terrible en Italia. En Bérgamo. Respondiendo ante la justicia esta semana, acusado de negligencias, de malas decisiones, de homicidios culposos, en fin. En España, noticia de hoy de los medios en España, esta misma semana, el gobierno del presidente Pedro Sánchez va a tener que responder ante el Ministerio Público español y responder ante los jueces también por negligencias culpables, por muertes indebidas, por faltas de atención. Llegará esto acá, nosotros tenemos experiencia. Solo Caso Tsunami. Sí. Mauricio, Estaba revisando los apuntes de esa reunión, es el 16 de marzo. 16 de marzo, ¿viste? El 16 de marzo. Mira, y solamente antes de ir al cierre, yo recuerdo en este fin de semana, el fin de semana pasado, en el diario El País de España, recogiendo lo que decía Mauricio, se entrevistaba al ministro de Sanidad y el periodista lo interpelaba y le decía, en algún minuto, ministro, vamos a conocer la totalidad o la cantidad de fallecidos en España por coronavirus. Y él le dijo, no sé. Sí, ahora el ministro Illa, también citado por la justicia en España, va a tener que responder por todo lo que pasó en España. Yo quiero amarrar solamente en Francia, lo último, Mirna, el presidente Macron anteayer, que él se abre a renunciar. Ya. Mauricio, en este caso también hay una movida política para ir de nuevo a las elecciones, en fin, pero... No es lo último ante la pausa.
Sí. Condenan a cárcel efectiva A a un una hombre persona que violó la cuarentena. Correcto. Cárcel efectiva. Gracias. Vamos, pero hablemos de eso a la 70 vuelta. días. No, solo para amarrar lo que dices tú, Mauricio. Yo estoy de acuerdo, o sea, sí, recojo el punto y lo creo abiertamente respecto a lo que dijo el ministro Mañalich, pero perdónenme, o sea, esto ya lo venimos estudiando en estos 100 días. El gobierno también vio aquí una oportunidad para poder mejorar la mala evaluación que tenía el presidente Sebastián Piñera. El gobierno creyó que la pandemia iba a ser un elemento para ganar para ganar no solo en credibilidad y en confianza, es decir, para recuperar capital político. Y el problema que tiene esta pandemia que nos está demostrando que esto es catástrofe, y en las catástrofes la verdad es que se gana poco y se pierde mucho. Por eso que en las catástrofes, cuando nosotros tenemos terremotos, cuando tenemos tsunami y cuando tenemos, desastres naturales, ¿qué hacemos los chilenos? Nos tenemos que unir. Acá ya esto ya no es algo que pueda capitalizar un gobierno para sí mismo. Y el tema y el show de las cajas, perdónenme que les diga con este instructivo, me habla de aquello. Ese es un ejemplo súper concreto de cómo también se ha querido, a partir de la pandemia, lograr capitalizar. El problema es que aquí no va a capitalizar el gobierno, al revés, se va a descapitalizar aún más, y por eso creo que ha llegado el momento de hacer este cambio, este giro. ¿Le damos o no la voz a las instituciones que tienen más confianza o que generan más confianza y credibilidad en la ciudadanía para que mejoremos entonces la conducta, entre otros?